Creo que no, ok. Bueno, es para mí un gozo poder estar entre ustedes. Damos gracias a Dios porque el día de hoy es un día en donde nosotros como evangélicos venimos a adorar a nuestro Dios y glorificar su santo nombre. Quiero pedirles que abran su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo número 1. Ever, entonces hago la presentación y el mensaje, o primero el mensaje. Primero el mensaje y luego, ok, correcto. Entonces, muy bien. Entonces, Nehemías. Muy bien, Nehemías. Vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículos del 4 al 11. Quiero que ustedes escuchen esta porción de la palabra de Dios que dice así: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y su pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde hemos venido para escuchar tu palabra, para meditar en ella. Queremos volvernos a ti, guardar tu palabra y, como dice el texto, y ponerla por obra. Ayúdanos, oh Dios, que tu Santo Espíritu en esta hora pueda ministrar, hablar a nuestro corazón, y que nosotros traigamos a nuestro corazón sabiduría, una sabiduría práctica como la de Nehemías, pero también un corazón dispuesto, un entendimiento muy convincente de que el fundamento de todo, el fundamento de tu iglesia es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mueve a tu iglesia, oh Dios, que este mensaje pueda ser aplicado a nuestras vidas, a nuestro diario vivir, pero también que a través del mismo tu iglesia, la Iglesia Bautista Dios es Amor, pueda escudriñar, pueda revisar desde muy dentro de sus entrañas cómo están viviendo y cómo están poniendo en práctica lo que tú has dicho en tu palabra. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el libro de Nehemías habla sobre la necesidad de la oración. En este libro yo encontré más de 16 expresiones que hablan sobre la oración. Y eso ya de por sí debe llamar nuestra atención. Porque si bien nosotros como iglesia, yo como pastor, a lo largo de 2 pastorados que he tenido, he visto que la gente en nuestras iglesias se resiste a servir. Es falta de compromiso. Pero entonces aquí está la clave. Aquí se señala algo muy importante. La necesidad de orar es muy importante en medio de su pueblo. Y número 2, una actitud firme en la obra de Dios. Una actitud firme en la obra de nuestro Dios. Así que el título de esta tarde es Nehemías.
Nehemías, el siervo de Dios, el llamado por el Señor. Hermanos, amar la iglesia, si usted dice que ama la iglesia, eso encuentra su mejor expresión en una búsqueda constante de la fidelidad de la misma. ¿Es esta su iglesia una iglesia fiel? ¿Es esta su iglesia una iglesia que vive en santidad y que tiene vitalidad? Muchas iglesias efectivamente son fieles a la palabra de Dios, pero no mantienen la constancia de la vitalidad. Muchas iglesias, hermanas, se han estancado porque no hay vitalidad. No hay una vitalidad porque no hay un dinamismo que mueva, que sacuda la iglesia misma. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. De hecho, toda la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la iglesia se centra en la persona de Cristo. La iglesia ha de ser cristocéntrica, porque el mensaje que nosotros predicamos es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y su evangelio no es otra cosa más que su venida, su muerte, su resurrección, la ascensión en el trono y el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia del Señor, la iglesia bautista o cualquier iglesia, debe ser Cristo y el Espíritu Santo. Porque nosotros no vamos en nuestro propio nombre. Dice: y recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, el libro de Nehemías debe de leerse, debe de comprenderse como un testimonio de la vitalidad, de la renovación. A veces nosotros necesitamos ser renovados. Yo siento que estoy siendo renovado, porque he sido sacado de mi zona de confort. Y entonces tenemos que ponernos la lente de Dios. Entonces, este libro ha de leerse como un testimonio vivo de la renovación, de la santificación del pueblo de Dios. Vemos en el capítulo número 6 como Nehemías, del capítulo 6 al 7, como Nehemías hace la gran estrategia de edificar unos muros que por más de 400 años habían sido destruidos. Y Nehemías se da a la ardua labor de levantar esos muros, pero no era la más grande preocupación de Nehemías, así como los corazones y las vidas que vivían en gran mal y afrenta. Dice la Escritura que cuando él recoge este reporte, ya al rato les voy a hablar del reporte que nosotros tenemos de Atlacomulco, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros hagamos una buena expedición, es necesario que nosotros podamos estudiar dónde estamos, bajo qué condición están las personas, cómo está nuestra ciudad. En alguna ocasión un pastor de una mega iglesia del Salvador, por cierto, de la iglesia del Salvador, creo que se llama esa iglesia Elim en El Salvador, es una iglesia muy grande. Y en algún momento él se sintió tan desconsolado. ¿Por qué? Porque se decía: sí, la iglesia es más grande, pero también hay muchos indigentes y cada vez más aumenta la violencia. Entonces no estaban haciendo un impacto, el impacto que realmente se requiere en los llamados de Dios. Nehemías es un hombre de sabiduría práctica. Nehemías es un hombre de un actuar decidido, pero muy práctico, muy visionario el hombre, muy entendido del hecho de trabajar en equipo. Aquellos que les gusta el básquetbol, ustedes saben, ¿no?, de los Toros, los Bulls de Chicago. Nosotros tenemos un gran problema con nuestra tremenda selección mexicana, que decimos siempre que juega como nunca y pierde como siempre, pero siempre nos dan el mismo sabor de boca. Nunca nos han llevado alegría a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay mucho individualismo en este tipo de equipos. Pero si realmente deseamos llegar a ser diferentes, debemos de trabajar como un equipo, porque somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es perfecta, pero si estamos unidos podemos hacer muchas cosas. Sí, no tenemos que ser perfectos, porque no hay ninguna iglesia que sea perfecta. Lo que sí se nos pide es la unidad. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Tan diferentes las mujeres, pero el llamamiento es a ser uno en el Señor. Así que hay 3 aspectos muy importantes que yo quiero compartir en esta tarde. El llamado de Dios inicia con una carga.
Es importante que tú sientas carga en tu vida. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es aquella preocupación que tú tienes? ¿Qué te preocupa de San Miguel? ¿Qué me preocupa a mí de Atlacomulco? ¿Cuáles son los desafíos? Hay un desafío de permanecer. Fíjense que ahora que está pasando el Omicron, en Christianity Today, estaba leyendo en una revista norteamericana, Christianity Today, dice, sí, muchos hermanos están regresando a la iglesia, pero no a su iglesia original. Están regresando, sí, pero a otras iglesias. Porque las suyas o cerraron, o las limitaron, o no sé qué pasó. Pero la gente que una vez iba a su iglesia, ahora está regresando, pero no precisamente a su iglesia, sino están regresando, pero a otras iglesias. Es importante que nosotros seamos entendidos y tengamos una buena lectura de los tiempos, que le pidamos a Dios esa sabiduría. Nehemías tenía algo que le consumía. Cuando le dieron la aparatosa noticia de cómo estaba Jerusalén, su ciudad natal, él dice que hizo duelo, se sentó, lloró, ayunó, además oró intencionalmente delante de Dios, derramó su alma, había algo que lo consumía. ¿Cómo sabe una persona que es llamada del Señor? Yo entendí, esto lo he entendido a través del tiempo. Tú sabes que Dios te ha llamado porque hay una carga viva, algo te preocupa y tú no vas a estar bien hasta que hayas hecho aquello que Dios te ha pedido. Así que el llamado de Dios inicia con una carga especial. El corazón de Nehemías, aunque estaba en Susa, capital del reino, sin embargo su corazón estaba en Jerusalén. Quería estar allí, solo que había un impedimento, que él era un copero del rey. Y había que tocar el corazón de este rey, porque él era muy sabedor de lo que Dios le estaba llamando a hacer, pero parecía que había un obstáculo, y ese obstáculo tenía que ser vencido, y a menos que Dios tocara a este tremendo hombre, Artajerjes, la visión se realizaría. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros en ese momento hemos perdido todos nuestros derechos para diseñar nuestros propios planes. Cuando usted ha aceptado a Cristo, usted debe de renunciar. Usted en ese momento, si los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo, desde ese mismo momento hemos perdido nuestros derechos de hacer nuestros propios planes. Ahora nos debemos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuidado con el mal que nosotros hacemos, pero sobre todo tengamos mucho cuidado con el bien que no hacemos. Es muy importante que Dios pueda trabajar en nosotros en un momento como este. Yo me siento muy desafiado al iniciar una obra en Atlacomulco en pleno tiempo de pandemia. Eso para mí es un desafío. Para Nehemías justamente también es un desafío. Pero déjenme decirles algo muy, muy sencillo. El llamamiento de Nehemías es un llamamiento claro y es un llamamiento urgente. Había que hacer algo, había que actuar, pero no conforme a los planes que él tuviera, sino que Dios tenía ya un plan. Así que Dios nos llama y nosotros debemos de saber que Dios nos está llamando cuando hay una carga muy grande en nosotros que no nos deja dormir. Cuando sabes que tú tienes una carga hacia un ministerio, puede ser la música. De hecho, en mi plan de trabajo sobre esta iglesia, yo deseo que nosotros cantemos el Evangelio. Quiero predicar el Evangelio. Nehemías es un libro extraordinario, porque la gente vivía mal y en afrenta, porque se habían alejado de la ley. Capítulo 8 de Nehemías nos dice que en esa ocasión, mediodía se dedicaron a leer las escrituras y mediodía se dedicaron a confesar sus pecados. 12 horas de culto. ¿Cuánto tiempo duramos aquí? No duramos más de 1 hora y media, ¿verdad? Y entonces ya estamos cansados, imagínense en esa ocasión. Y la gente se disponía y entendía. Esdras, que se entiende que Esdras y Nehemías eran un solo libro, Esdras leyó y hacía entendible el mensaje, de manera que la gente volvió a su compromiso con ese Dios, volvieron al pacto de su Señor. El llamado entonces inicia con una carga. ¿Cuál es tu carga en este tiempo? ¿Los niños? ¿Las misiones? ¿La alabanza?
el recibir a la gente, el abrir tu casa. Yo tengo una carga por mis vecinos. Estoy dispuesto a abrir mi hogar. No, porque tengo plantas suculentas y tengo orquídeas, me las van a matar. No, a mi casa no. Entonces, no hay una carga. El llamado de Dios inicia con una carga. Número 2. Siempre que Dios llama a alguien, le da una visión redentora. Siempre que Dios llama a alguien, Dios le da una visión redentora. Las promesas de Dios no solamente son bendición para quedarnos sentados. Las bendiciones de Dios que vienen a través de sus promesas, Dios nos las ha dado para que nosotros trabajemos, para que nosotros seamos diligentes y para que nosotros seamos responsables. Miren ustedes, cuando Jesús nació, dice Mateo capítulo número 1, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María encinta, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José era su marido. Pero como este hombre era justo, no quiso que esto se vociferara y quiso dejarla secretamente para no infamarla. Entonces dice la Escritura que cuando José pensó esto, el ángel del Señor actuó inmediatamente y le dice: José, hijo de David, no temas. Número 1, no temas. Recibe a María por mujer, porque el santo ser que en ella, que está en su vientre, salvará a su pueblo de sus pecados. Y tendrás que ponerle por nombre Jesús. Todo esto está escrito para que se cumpla lo que ha dicho el profeta, que dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Dice la Escritura que cuando José se despierta del sueño, hace como el ángel le dijo, toma a María por mujer y posteriormente le pone a su primogénito Jesús. Obediencia, fidelidad. Amados hermanos, nosotros hemos de entender también que si Dios nos da una visión, debe ser una visión redentora. El pueblo que vivía en pecados, luz le resplandeció. Así que si el Señor le ha traído a este lugar, es porque el Señor desea que usted y yo podamos ser parte de ese plan redentor de nuestro Dios. Desde el Génesis hasta Apocalipsis podemos ver esta exigencia. Pero una visión, amados hermanos, exige que haya una persona con la disposición y el valor necesario. Escuchen esto. Cuando Dios llama a alguien, Dios espera que esa persona a quien Dios está llamando tenga la disposición. Si eso representa renunciar, debe de renunciar. Cuando yo me fui al seminario Lacey, les voy a platicar un poquito. Yo tuve que dejar, número 1, mi trabajo, y mi patrón me daba el doble. Yo trabajé en una agencia Chrysler y me decía, te damos el doble, pero no te vayas. Número 2, tuve que dejar a mi familia. Yo siempre fui un chico de casa. Y número 3, tuve que dejar a la novia. Literalmente la tuve que dejar. Número 4, yo tenía varios sueños. En ese momento yo quería ser un empresario. De hecho ya me estaba dedicando a hacer revistas. Y yo quería ser un empresario. Pero el Señor tenía otro proyecto para mí. Si el Señor te está llamando, entonces tú debes de tener la disposición, pero también el valor, como lo tuvo Nehemías. Una visión madura como una persona madura. Dios necesita hacernos crecer al tamaño de lo que Él requiere para su obra. Ni más ni menos que el extendimiento del reino de Dios. Eso lo podemos ver claramente en la vida de Pablo y en la vida de los apóstoles. Lo podemos ver en la vida de José el soñador. Lo podemos ver también con Moisés. Para sacar a esa gran nación a la gran nación de Israel, el pueblo de Dios de Egipto, se requería un hombre no solamente con experiencia,
sino un hombre conforme al corazón de Dios, sino un hombre también con la disposición y la valentía y el sometimiento. Las visiones mueren donde no hay disposición. Y las personas también están a veces muy amargadas. Y a veces podemos encontrar iglesias amargadas también. ¿Por qué? Porque no han tenido, a lo mejor tienen la disposición, pero no quieren arriesgarse. Prefieren moverse en una zona de confort. Porque el trabajo muchas veces lo hacemos nosotros y no permitimos que sea el Señor. Nehemías era sabedor que su visión estaba ligada ampliamente en que Dios interviniera en el corazón de Artajerjes. Lo cierto es que no había razón para que Artajerjes le dijera: sí, yo te sello tu plan, yo apruebo tu proyecto. No había razón, no había lógica, no había posibilidad alguna de que Artajerjes apoyara dicho proyecto, dicha visión de Nehemías, a menos que Dios interviniera. Así que en todo aquello que Dios nos manda hacer, lo que hemos de pedir al Señor es de que Él intervenga con su poder. Las visiones o la visión de Dios, la visión redentora de Dios, prospera en un ambiente de unidad. Escuche esto: si Dios le ha dado una visión a esta iglesia, esa visión prospera siempre y cuando haya un ambiente de unidad, porque si no, esas visiones mueren en un ambiente de división. Nehemías es entonces un hombre, un líder, y que tenemos que aprender mucho de él. Poseía una sabiduría práctica. Lo que realmente hace a Nehemías un hombre de Dios es fundamentalmente su visión de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Lo repito otra vez: lo que hace que alguien sea un hombre de Dios es fundamentalmente su visión de Dios, su visión redentora. Si yo voy a abrir mi casa, es para que otros conozcan el Evangelio. Si vamos a cantar el Evangelio, es para que otros sean ministrados y vengan a los pies de Cristo. Si yo voy a ir a las misiones, es justamente para que otros conozcan de Él. Y si yo me voy a preparar, es justamente para ser un mejor instrumento eficaz en las manos de nuestro Dios. Vea cómo en la oración de Nehemías: Señor, nos hemos apartado de ti, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus estatutos, de tus decretos. ¿Sabía que el Salmo 119, solamente el Salmo 119 de los 175 versículos, solamente 2 no mencionan estatutos ni decretos? Todos los demás hablan de ley, decretos, estatutos, mandamientos. Todos los 175 versículos, solo hay 2 que no usan esa expresión. Vea cuán importante es la palabra de Dios. Y finalmente, Nehemías, el hombre de Dios y la oración. Mientras Nehemías veía esta situación y en su mente se clarificaban muchas cosas acerca de lo que tenía que hacer, él empezó a orar y a planificar. Cuán importante es la planificación. Oró no por un milagro, él oró para que Dios le diera una oportunidad de hablar con aquel gran varón y que le diese ese permiso. Lo que Dios, hemos dicho que lo que Dios origina, Él lo va a dirigir. Así que, hermanos, Nehemías es un hombre que modela el celo personal como una fuerza que busca honrar a Dios. La Biblia dice en Hechos que Pablo era un hombre celoso del Señor. Un hombre celoso de su Dios es un hombre de una sola pieza. Nehemías vivía para una sola cosa. Amados varones que estamos aquí, ser de una sola pieza es algo que se lleva mucho tiempo. El carácter, no la necedad de decir yo ya dije esto, no, sino el ser entendido, el ser de una pieza, no, sin doblez,
Este es el gran problema, este es el cáncer de muchas iglesias y de muchos líderes que son de doblez, que no se sujetan, que su sí sea sí y su no sea no. Entonces, Nehemías es un hombre sin doblez, es un hombre de una sola pieza, íntegro, ¿verdad? A Nehemías no le preocupa nada que no sea la gloria de Dios. A él lo consume una sola cosa: agradar a Dios y promover la gloria de su Dios. A veces nosotros promovemos más la gloria de la iglesia, nuestro templo tan bonito, pero eso no es el punto a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a promover la gloria de Dios, a ser celosos, a agradar solamente a Él. Eso es justamente lo que consume a Nehemías, lo que le preocupa. En Nehemías se encuentra una combinación extraordinaria: el hombre justo y el hombre misericordioso, pero también el hombre piadoso. Cuando decimos que Nehemías, el hombre de oración, es porque él se distingue. De hecho, esta es la mejor lección de este libro, que hemos de aprender: la importancia de la oración y de la actitud que debe haber en nosotros respecto de su obra. Su caminar con Dios, eso es una lección tan importante en este libro. ¿Cómo estamos caminando nosotros en oración en relación a su obra? Su caminar con Dios en oración, eso le permite aclarar mejor quién es Dios. John Piper, no sé si Abner ya leyó por ahí ese libro de El gozo de las naciones, o A todas las naciones. Es un libro muy bueno que dice que la misión existe porque la adoración no existe. O sea, en otras palabras, que si la iglesia se reúne para adorar a su Dios, no estaríamos hablando sobre la necesidad de quién va a ir, quién va a abrir su casa, quién va a servir, quién va a evangelizar. No, porque la iglesia está adorando, es por eso que sirve. Y en esto nosotros encontramos a un hombre pleno en adoración. Por eso el llamado de Nehemías es un llamado a servir. Pero no dice, lo voy a dejar para de aquí a 20 años. No, tiene que actuar inmediatamente. Su caminar con Dios movía su corazón a misericordia. Así que en conclusión, algunas lecciones que nos da este libro es que Dios nos ha llamado a servirle pronto. Y con todo el respeto de todos los adultos que tenemos acá, porque también hay jóvenes, Hermanos adultos, escuchen esto y escúchenlo con sabiduría, por favor. El modelo que nosotros de iglesia tenemos está hecho para gente adulta nada más. Por eso los niños se aburren y los jóvenes se van, porque dicen todo lo que hacen es para adultos. No les preocupamos. Y si usted lee Nehemías, este es un hombre preocupado por todo lo que está sucediendo en Jerusalén. Mi pregunta es, ¿vamos a seguir con ese modelo entonces? Un modelo de iglesia hecha para los adultos y de 50 para arriba. Entonces todavía sigo siendo joven, porque todavía no cumplo 50. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Deseamos que haya jóvenes en esta congregación? La respuesta debe ser sí o no. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer ajustes al plan, al proyecto, a las necesidades de ellos. Piense cuando usted era joven, piense cómo era cuando usted era joven, no se le olvide. ¿A poco no era usted aguerrido? Se daba con arrojo. Pues ahorita ya no, usted ya tenemos 60, 70, 80 años, el arrojo ya se nos fue. Pero cuando éramos jóvenes, nos encantaba que nos retaran, nos encantaba que nos movieran, que nos hicieran sentir útiles. Queríamos ser parte de un proyecto y queríamos ir al frente, al pie de la lucha, no atrás, o que no nos tomaran en cuenta. Nuestro modelo de iglesia en todas las iglesias bautistas de nuestro país está hecho, es un modelo de iglesia que fue hecho para el adulto. Y esa generación, digamos, que ya se va, pero ¿y en dónde van a quedar las generaciones que quedan? Y si con este COVID nos vamos, ¿qué va a pasar con esa generación entonces? Debemos preocuparnos un poco en ellos. Pero este libro de Nehemías
va a dar muchas pautas de cómo hacerlo. En conclusión, entonces, una de las lecciones que aprendemos es de que Dios nos ha llamado a servirle intencionalmente. Número 2, la visión de Dios bendice, la visión que Dios bendice es aquella. Escuchen esto, eso lo saco de Nehemías 8. La visión que Dios bendice es aquella que se compromete con la palabra de Dios. La iglesia no es que reestructura todo para seguir viviendo igual, no. No somos políticos que cambia todo para seguir igual. Hay que ir a la raíz, y Nehemías fue la raíz. Este pueblo vive en pecado, y la razón número 1 es porque se han alejado de Dios, y número 2, porque las cosas tan básicas como hacer discípulos ya no las están haciendo. Así de simple. Sí, la oración dice: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Ahí está el llamado. Debemos de poner por obra aquello que ya hemos olvidado. ¿Dónde están nuestros discípulos? Por eso me encanta el reto de Convención Nacional Bautista de México. Vamos a bautizar, vamos a entrar en este programa, en este proyecto, y en abril 17 vamos a bautizar. Ok, pero eso no va a ocurrir si no nos damos a la tarea intencionalmente. Eso no va a ocurrir. La visión que Dios bendice es aquella que se compromete con la palabra de Dios. Entonces, la oración de Nehemías o el libro de Nehemías, la mayor lección que hemos de aprender es que si vamos a servir a Dios, lo debemos hacer orando y planificando. Y actuando, por supuesto. Porque los planes no pueden quedar ahí en el tintero. Todo debe tener pies y cabeza. Así que, mis amados hermanos, yo les bendigo en el nombre de Cristo y anhelo que la obra de su iglesia prospere. Revisemos los planes que estamos haciendo conforme a su palabra. Volvamos a ella. Volvamos a su palabra. En el nombre del Señor, yo les encarezco delante de Dios que debemos volver a su palabra. La tarea no es otra más que hacer discípulos. ¿Dónde están? Así de claro. Los empresarios, cuando evalúan sus negocios, ellos hacen 2 preguntas. Número 1, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Y número 2, ¿cómo va el negocio? 2 preguntas tan sencillas. ¿Cuál es el negocio de la iglesia del Señor? Hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos se han bautizado? Si no hay bautismos de discípulos, entonces el plan está mal, o algo está mal, y hay que revisar qué es. Como cuando uno va a salir de viaje, ¿verdad? Hay que checar los neumáticos, hay que checar el motor, hay que checar la batería, porque si no te quedas en el camino, y eso puede ser muy frustrante. Oremos. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Permítenos, como dice el texto, volvernos a ti, oh Dios. Guardar tus mandamientos, eso significa no otra cosa que ponerlos en práctica. Buscar tu rostro y poner por obra lo que tú has dicho en tu palabra. Es extraordinario cómo a un pueblo se le había olvidado por completo todo esto. Pero la oración nos hace volver a ti. La oración nos vuelve siervos sumisos y sometidos al gran llamado que tú nos haces. Te damos a ti la honra y la gloria, oh Dios, y yo te suplico en esta noche y te pido que esta amada iglesia pueda sentarse como lo hizo Nehemías, pueda orar, pueda ayunar, pueda planificar, pueda implementar conforme a lo que se requiere, conforme a lo que dice tu palabra. Bendigo, oh Dios, a sus líderes, a mis hermanos y a mis hermanas que hoy se encuentran aquí. Todo esto te lo pido, mi Dios. Toma tu iglesia y edifícala, oh Dios, conforme y con el poder de tu Santo Espíritu. Porque te lo pido todo esto y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.